¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, amigos. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues comenzamos. Doctor, vamos a comenzar con una pregunta que nos llegó que dice: recién me llamó una señora de un lugar donde prohibieron la reunión pública de grupo en parroquia, pero dejan que lo hagan en casas de familias, o sea, prohibieron la reunión en la parroquia y lo dejan que lo hagan en casas de familias. Esta señora me habló de desviaciones, aunque de buena fe, y que encontró a dos mamás llorando porque no pueden vivir en la divina voluntad, ya que sus hijos viven en pareja sin casarse y ellas no los pueden rechazar o dejar de recibir en sus casas. Esta señora estaba preocupada por lo que enseña el doctor. ¿Qué le puedo dar a leer para que tenga los fundamentos? Bueno, yo lo primero que diría es, se ha dicho, y esto lo confirmamos, que no es conveniente, o sea, primero, hacer entender que están mal. O sea, y la manera perfecta de hacerles entender es tratar de restringir esa relación que hay con una familia no adecuada, ¿sí? Hemos puesto el ejemplo de su santidad Juan Pablo II, con el presidente de México, que era divorciado, se casa con una persona divorciada y en una ocasión que van a Roma, piden audiencia con el Papa, con Juan Pablo II, y el Papa les dice, no, juntos no, uno por uno sí. Y es lo que hemos estado diciendo, o sea, la convivencia, el convivir, el hacer una relación familiar normal, no es muy conveniente porque lo que estamos haciendo es diciéndoles, están bien. Si yo recibo en mi casa y acudo a la casa de ellos, convivo, fiestas, paseos, en fin, entonces lo que estoy haciendo es, yo como padre o tú como madre, en un momento dado les estamos diciendo, no hay problema, está todo normal. Si restringo esta convivencia y se los hago notorio, no quiere decir no ir, sobre todo porque debe haber nietos. Y el hijo, o sea, el hijo de esa relación, no tiene nada que ver con esta parte, ¿no? Puedo recibirlos si es que van, bueno, pues como una visita, sí, pero no entrar en ese punto de familiaridad tan estrecha. Puedo recibir a mi hijo o a mi hija, sí, con todo el gusto. Puedo recibir a la persona con la que está unida, sí, pero solos. O sea, no unidos, ¿sí? O sea, ya para no sé, para platicar, para tratar de llegar a un entendimiento. Pero eso no quiere decir que no puedo vivir en la divina voluntad. Entonces, el problema no es lo que se ha dicho, el problema es cómo lo han tomado. ¿Pueden vivir en la divina voluntad? Sí. En María Valtorta hay ejemplos muy claros también de Jesús. En una ocasión, o sea, él va de camino, pasa por la casa de una mujer que se dedicaba a vender su sexo. Era como la amante de uno de los personajes de la sinagoga. Y él, no recuerdo exactamente qué pasó, pero le pide que entre. Y Jesús le dice que deje la puerta abierta. O sea, él entra nada más a decirle lo que tenía que decirle, de que estaba mal, de que debía de corregirse, pero con la puerta abierta para que el pueblo lo esté viendo, y luego se sale. En otra ocasión, o sea, también en una cuestión similar, hay una persona herida que acaban de herir por haberse metido con la amante de otro personaje,
y lo hieren con una puñalada, está muriendo, le piden a Jesús, la mamá de esta persona le pide que lo cure. Jesús le dice que no conviene. Total, a tanto ruego de la mamá, Jesús acepta, pero dice que lo saquen. Yo no entro. ¿Qué es lo que está diciendo? En la casa del pecado no es conveniente que entre. Bueno, pues es lo que estamos diciendo, no es una opinión mía, no es una opinión de Alejandro o de los fanáticos de la divina voluntad. Es algo que está basado sobre hechos reales de Jesús. Bueno, entonces, que no lo tomen como un impedimento para vivir en la divina voluntad. Al contrario, esto les puede servir para reparar, les puede servir para estar actuando y estar tratando de darles luz, de extender el conocimiento tanto a su hijo o a su hija, a la pareja y a todos los que estén en esa situación. Así que es un total y absoluto malentendimiento. En cuanto a que les prohíben el grupo en la parroquia, bueno, eso sabemos que así pasa y por eso hemos hablado de que estas son reuniones no parroquiales. Si en la parroquia los aceptan, que bueno, bendito sea Dios. Si el sacerdote, el párroco está de acuerdo, si no hay ningún impedimento, incluso el mismo párroco puede participar. Pero si no, bueno, son reuniones de lectura. Es una reunión de amigos, de personas que están en la misma sintonía en cuanto a lo que están buscando, lo que están leyendo. Es algo que nos va a llevar a aumentar la fe, a aumentar este fervor, esta unión con la iglesia, con Jesús, con María. No es nada malo. Así que lo pueden hacer en casas particulares, en un restaurante, en un parque, en donde quieran. Si les prohíben en la iglesia, bueno, no es un drama. O sea, no es algo gravísimo, pero les están dando permiso. Por lo tanto, no están en contra de la iglesia. Yo no sé por qué tenemos ese espíritu tan puritano de que me dijeron esto y esto está mal, entonces vamos a dejarlo o me siento mal. No, es como si nos reunimos a platicar de fútbol. Es el mismo interés, lo mismo que estamos buscando. O sea, que es de Dios, sí, pero si no tenemos por qué sentirnos mal porque nos prohíben estar en un lugar. Y menos cuando el dueño del lugar, dueño entre comillas, me dice aquí no, pero lo puedes hacer fuera. Entonces, no andemos con pincitas, ¿sí? La divina voluntad es la liberación completa de esta relación de la criatura con Dios. ¿Son los escrúpulos? Son los escrúpulos, pero... Muy bien. Muy bien. Dice, lo que ocurre en quien vive en la divina voluntad es dejar actuar a Dios en sí. Así se llega a la vida plena. Así es, o sea, nada más una pequeña cosa. ¿Es dejar actuar a Dios en nosotros? Sí, pero siempre unido con nosotros. O sea, nunca es Él solo. ¿Sí? Recordemos, el movimiento lo pone la voluntad humana. Los atributos y todo lo que lleva a ese movimiento, las intenciones, los atributos, incluso los efectos, van a ser, bueno, todo lo anterior de la divina voluntad. Y los efectos son de los dos, que unidos forman una sola. No sé cómo decirlo. No es que sea una sola voluntad, sino están totalmente unidos. Ya no hay tuyo, no hay mío, sino todo es nuestro. Son Comunidad. Dos vidas que parecen una, ¿no? En comunidad, ¿no? Así es.
Doctor, estoy aprendiendo a amar a Jesús en las personas y en las cosas. ¿Cómo puedo hacer para dar a Jesús a otra persona? Bueno, primero, el punto principal es el ejemplo. O sea, cuando una persona encuentra realmente a Jesús, lo vive y ahora en la divina voluntad, forzosamente la persona cambia. Entonces, ese cambio se debe notar. Y ese cambio es lo que debe de llamar la atención y empezar a predicar con el puro ejemplo. Segundo, los actos hechos en la divina voluntad, Jesús nos dice que son luz para todos los demás, que esparcen el conocimiento y sobre todo, Él habla de un ejército que está listo para guerrear contra el querer humano. Y ese ejército son sus verdades. Pero es un ejército que no tiene armas. Y las armas las fabrica la persona que vive en la divina voluntad con sus actos. Entonces, cada acto que hagamos es un arma que le estamos entregando a ese ejército. Un pensamiento realizado con la divina voluntad entrega el arma del pensamiento divino, de una vida de pensamiento divino que se esparce por toda la familia humana. Y así de todo. Entonces, esta es la segunda, no, lo ponemos en primer lugar, el acto, el arma que le entregamos al ejército, el ejemplo y por último la palabra. Si hay ocasión o posibilidad de poder hablar, de poder decirles algo sobre la divina voluntad, sobre Dios, sobre lo que está pasando, o sea, ya sea en forma personal o en forma social, bueno, se usa la palabra. Si no, no es tan importante. Lo importante son los otros dos. Darles a Jesús a todos. ¿Se debe alcanzar primero la santidad humana? Va a haber más críticas. No, definitivamente no. ¿Por qué no? Ya sé que los libros de Luisa, Jesús la llevó por el camino de las virtudes y pensamos que nosotros debemos continuar ese camino, llegar a la perfección en la virtud humana para después pasar a la santidad divina. No. ¿Luisa lo tuvo que hacer? Sí, porque Luisa tenía que seguir el camino de Jesús. Jesús nos dice que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a darle cumplimiento. O sea, todo lo del Antiguo Testamento, ahora en Jesús, Él es el que tiene que tomar la acción de cumplir todo lo que la ley decía y lo cumple a nombre de toda la familia humana anterior a Él. Porque eso era lo que el Padre pedía para que pudiera llevarse a cabo la redención. Y una vez que vino a darle, que no vino a que no vino a abolir, sino a darle cumplimiento, quiere decir que cumplió con lo que estaba ya prescrito y ahora de ahí en adelante empieza lo que Jesús viene a dar. Por eso Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, viene a cambiar, no a cambiar, sino a elevar todo lo anterior a esto nuevo. Y le dice, de ti a Luisa tiene que pasar lo mismo. En ti se tiene que cumplir toda la santidad humana en forma perfecta, pero a nombre de toda la familia humana. Por eso la tiene que llevar poco a poco a ir adquiriendo la santidad humana. Y una vez que ya la adquirió, entonces le dice, ahora tienes que renunciar a todo. Qué curioso, ¿no? Sí. Tienes que renunciar a todo para que empieces con esto que te voy a ir enseñando. Y algo curioso,
Esto que le va enseñando tiene dos efectos que parecen como contrarios. El primer efecto es, te voy a dar la santidad humana completa. Luisa la llevó, pero nosotros, si queremos vivir en la divina voluntad, ese mérito de la santidad humana está cumplido gracias a Luisa. Y ahora vamos a ir adquiriendo poco a poco, hasta donde podamos, estos méritos o estos actos, o como le quieran llamar, de actos divinos, y Jesús nos compartirá sus virtudes, pero virtudes divinas, sus méritos, pero méritos divinos, sus obras, pero obras divinas. Así que tenemos que cumplir lo anterior. Perdón, pero yo creo que nunca vamos a llegar a la divina voluntad. ¿Sí? O sea, tendríamos que empezar a hacer unos grandes, inmensos santos, de cumplir todo al pie de la letra, y después de no sé cuántos años, empezar a renunciar a todo eso, quitarlo para entrar en la divina voluntad. No es necesario. Porque además esa no era la idea original de Dios al crear a Adán. Así es. Y Él quiere que volvamos a ser como Adán inocente, y Él no tuvo que llegar a santidad humana. Así es. Pero por eso decimos, el Padre, una vez que el hombre cae, el Padre empieza a llevar al hombre en un camino de ascenso. El hombre fue creado en la altura divina. Se cae a la altura, lo voy a decir, a la altura animal, sin la gracia, ¿sí? Y entonces de ahí tiene que irse elevando poco a poco, hasta llegar a un punto en donde ya puede adquirir nuevamente la gracia, que es en la redención. Pero la gracia no es el final. La gracia es el camino, como la puerta para llegar a la divina voluntad. Y Jesús nos dice algo muy, muy curioso. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Una participación de la vida divina, ¿no? Es la vida divina, Uh-huh. es Dios. Uh-huh. Así que esta gracia se cumple, se hace total cuando tenemos la presencia de Dios en nosotros, pero no una presencia nada más como habitante, sino actuante. Uh-huh. Doctor, ¿la divina voluntad no es más grande que el verbo? Aquí tenemos que hacer otra diferencia. El verbo eterno, o sea, Jesús nos dice, en naturaleza divina, yo soy la divina voluntad. En naturaleza divina, yo soy la divina voluntad. ¿Qué está diciendo? El verbo es la divina voluntad. Pero luego dice que en forma humana, o sea, la naturaleza humana, tuvo que depender de la divina voluntad para poder llevar a cabo toda la obra de la redención. Él dice que le dice a Luisa, mi humanidad es más pequeña que la divina voluntad. Por eso es que me escondo en ti, no me ves, pero me tienes porque tienes la divina voluntad en ti. En fin, son esa dualidad, naturaleza humana y naturaleza divina. Naturaleza divina es la divina voluntad. Naturaleza humana es menor que la divina voluntad. Dice, ¿qué puede hacer una persona que está padeciendo por un acto de brujería? Bueno, podríamos decir que es lo que podríamos llamar una vejación, ¿sí? O sea, no sabemos a qué punto lo lleve, pero lo primero sería recurrir a un sacerdote, a un exorcista,
pues que haga lo que tiene que hacer. No tengo una noción exacta. Y lo segundo, el mejor exorcismo que hay es la confesión. Acercarse al Santísimo Sacramento, ser muy asiduo a esto y tratar de derrotar al demonio con actos virtuosos, con actos santos. Y si puede entrar en la divina voluntad, el demonio se va a ir volando. Bueno, no, arrastrándose. Sí. O sea, ¿por qué? Porque, primero, el demonio es el padre de la mentira y de la soberbia. Y no tolera en lo más mínimo que una criatura le haga frente o lo venza. Y Jesús nos da las claves. Le da la clave a Luisa, le dice, desprécialo. Trátalo como nada. Y el otro, como es el padre de la soberbia, no soporta que una criatura que él piensa que es inferior lo trate de esa manera. Y junto con esto, si tenemos la divina voluntad o esta intención de que la divina voluntad esté en nosotros, el demonio ya no se va a enfrentar a mí, se va a enfrentar a Jesús. Y ahí no puede nada. Entonces, recurrir al sacerdote, recurrir a los sacramentos, a la comunión, a la confesión, despreciarlo, a todo lo que haga, usar lo que el demonio haga contra la persona para reparar, para adorar, para glorificar y para amar a Dios. Y entonces el otro se va a ir forzosamente. ¿Todo eso ya lo encontramos en Jesús? ¿Todos esos actos ya los podemos tomar de Jesús? Así es. Pero ahora como nuestros, ¿sí? Ajá. Correcto. Doctor, si una persona antes de conocer la divina voluntad se ha divorciado, ¿puede vivir en la divina voluntad? Si nada más se divorció, sí. O sea, el divorcio no rompe el matrimonio, el sacramento. ¿No es conveniente? No. Sobre todo no es conveniente porque se expone al cónyuge al adulterio. O uno mismo se impone al adulterio. Pero mientras uno permanezca sin volver a tener una relación con otra persona, no hay problema. Está en la falta de exponer al otro a este adulterio. Bueno, eso hay que confesarlo, en fin. Si uno ya llevó una nueva relación, ahí ya uno es adúltero y es un pecado grave. Dice, doctor, nada más los que vivan en la divina voluntad se van a salvar al final de los tiempos. No, bueno, sí y no. ¿Por qué sí? O sea, porque todos los que vivan en la divina voluntad son los que van a salvarse, sí. Pero el que cumple la divina voluntad está prácticamente dentro de este ámbito de vivir en la divina voluntad. Nada más que ese vivir tiene grados. El primer grado es la obediencia, el cumplir los mandamientos. Todos hemos vivido en la divina voluntad, pero hemos cumplido y hemos obtenido hasta donde hemos conocido. Toda la santidad humana ha estado sujeta al cumplimiento de lo que Dios quería. El Antiguo Testamento, a las leyes de Dios, a los mandamientos, a lo que Dios les iba indicando por medio de los patriarcas, por medio de los profetas. Luego viene ya la ley a partir de Moisés y de ahí en adelante el cumplimiento de la ley. Llega Jesús, quita todo lo agregado, todo lo que no había sido de Dios, deja la ley y ahora pone la parte de Él. O sea, su iglesia deja la parte de los sacramentos, o sea, todo lo que conocemos en la actualidad. ¿Todos ellos han vivido en la divina voluntad? Sí, pero no todos han tenido la vida de la divina voluntad como propia. Ahora viene esta parte final en donde vuelve otra vez a haber un pequeño escalón
Bueno, pequeño, un pequeño escalón en donde ahora la divina voluntad ya no es nada más cumplir, sino es poseer la divina voluntad. Actuar en la misma unidad, en la misma forma, unidos con la divina voluntad. Por lo tanto, ¿se van a salvar los que viven en la divina voluntad? Sí, todos. No, o sea, ahora el no. Todos los anteriores a esta parte de poseer, de unir su vida a la vida divina, no van a tener los privilegios de esa pertenencia y de esos méritos. Jesús nos dice que en el cielo todos serán vida divina, todos. En el cielo no hay vida humana, pero ahora unos la van a poseer como forma accidental, o sea, en el momento de entrar, o los actos de las personas que vivan los harán crecer a debida estatura, como nos dice Jesús, pero no serán poseedores. O sea, no tienen el mérito de ser poseedores y de hacer lo que la divina voluntad lleva a cabo. Los que vivan en la divina voluntad de Luisa en adelante y en la forma que Jesús le dice a Luisa, que es la forma de posesión, ellos serán poseedores. O sea que hay esa diferencia. Pero todos los salvados han vivido en la divina voluntad. Doctor, un ejemplo de dejar a Jesús a reinar en mí sería que cuando yo siento y quiero tomar una miseria que se me presenta, debo tomar en cuenta cómo Jesús actuaría en tal momento y rechazar la miseria, aunque mi voluntad quiera lo malo, pero pongo lo de Él y todo cambia para bien. Uh-huh. Prácticamente está bien planteado, ¿no? O sea, Jesús nos habla, nuestra Madre Santísima nos dice que debemos revestirnos de la pasión de Jesús. Uh-huh. Y entonces la pregunta es, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir? Tomar todo lo que hizo Jesús, las reparaciones, ¿no? Que hizo Jesús. Tomar la vida de Jesús como nuestra, ¿no? Uh-huh. Hay un ejemplo en las horas de la pasión. Las horas de la pasión terminan con la sepultura de Jesús. Uh-huh. Pero luego viene un agregado que es la desolación de María. Uh-huh. Esa desolación de María se puso dentro de la misma 24ª hora porque forma parte del cuerpo de esos momentos. Y justo ahí se toma una parte de esta desolación y se pone al principio de la 24ª hora. O sea, la 24ª hora no empieza como está puesta en el libro, sino es un agregado que se puso del momento de la desolación acá. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es el acto de María para poder dejar que cierren el sepulcro y separarse de Jesús. ¿Qué es lo que María hace? Toma la vida de Jesús como propia para tener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, los mismos efectos que Jesús tenía en el momento de estar vivo. Lo que Jesús veía, él no sentía lo mismo que lo que sentimos nosotros. No sé si se entiende. Si Jesús ve, no sé, un robo, un asesinato, un adulterio, un aborto, siente una muerte en su interior. ¿Qué vemos nosotros? Qué malo. Pero en mi interior no repercute en mi interior. Si yo tomara la vida de Jesús como mía, tengo que sentir lo mismo que siente Jesús. Debo sentir el horror de lo que estoy viendo, el horror de lo que estoy escuchando, el horror de todo lo que está pasando. Lo debo sentir como propio porque es Jesús quien lo está recibiendo. Es la vida en la divina voluntad. Por lo tanto, es muy diferente ver las cosas
como nosotros o verlas como Jesús. ¿Qué nos dice? O sea, ¿cuál es el punto de esa pregunta? Dice, cuando yo siento y quiero tomar una miseria que se me presenta, ¿debo tomar en cuenta cómo Jesús actuaría en tal momento y rechazar esa miseria? Eso es lo que el punto central. Debo tomar como referencia lo que Jesús sentiría. Y yo le diría, sí, pero elévelo todavía más. No es tomar como referencia, sino sentirlo como propio. Correcto. Doctor, usted dice que la voluntad humana es lo más valioso que Dios nos ha dado, pero también dijo que los actos humanos son pecado. ¿Cómo es esto? Sí, la voluntad humana es el don más preciado, más precioso que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque en esa voluntad es en donde se basa la posibilidad de poder llegar a estar en unión con Dios. O sea, es lo que me semeja a Dios, donde se puede depositar la potencia, la inmensidad, los atributos de Dios. Pero también tiene un problema, que toda esta relación que Dios quiere con nosotros debe ser voluntaria. O sea, una relación forzada no es lo que Dios quisiera. Por lo tanto, mi voluntad es libre. Puede escoger la parte negativa. Pero de todas maneras, o sea, en mi voluntad es donde está basado como el punto principal para poder elegir y llegar a estar junto con Dios. Pero también se puede alejar. Pero de todas maneras, de no ser por ella, no podríamos llegar a estar unidos con Dios. Y aparte nos dice que es una potencia espiritual, que es hecha imagen de la voluntad del Padre. Así que yo creo que se entiende fácilmente, ¿no? No sé qué pienses, Alejandro. Sí, pues que sin voluntad humana seríamos títeres, ¿no? Así es. No habría una relación, ¿no? No habría libertad, por lo tanto seríamos esclavos, y aquí tenemos esa gran oportunidad. Así que es el mayor bien, pero si esa voluntad dice no, entonces los actos que se van a producir son actos pecaminosos, son actos negativos. Si alguien llega a vivir en la divina voluntad, ¿podrá evitar tantas calamidades y la guerra? Sí y no. Sí, porque tendría la capacidad de poder influir en toda la familia humana, dándoles luz, uniéndonos a Jesús para darles las gracias, la luz, el conocimiento, la fuerza para cambiar. Sí. No, porque existe la libertad. Existe esa libertad que acabamos de mencionar en la pregunta anterior, en donde el ser humano tiene la posibilidad de decir no quiero y a mí me interesa más el mundo que Dios. Ese es el problema. Tenemos dos opciones, mundo y Dios, carne y Dios. El mundo y la carne vamos a igualarlos, es lo mismo, el gozar de la carne, y no me refiero al bistec. ¿Sí? O sea, ese mundo y esa carne son complacencia de nuestra naturaleza humana. Es darle satisfacción a nuestro cuerpo, punto. Satisfacer nuestros instintos, punto. Pero todo eso está peleado con la parte espiritual. La parte espiritual se maneja por la razón, nosotros tenemos instintos animales y eso creo que no podemos negarlo. Pero nos dio una razón y la razón es para sobreponerse al instinto. Nosotros, en vez de usar la razón
para dominar el instinto, permitimos que el instinto se sobreponga a la razón. La razón la sometemos al instinto. Y ahora mi razón me dice, está bien lo que quieres hacer, porque es satisfacción tuya. Es tu vida, Alejandro, haz lo que quieras. Sí, No así importa. Nos grita el mundo así. Así es. No te detengas, nada más tienes una vida. ¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro? Bueno, en fin, ese es el punto clave de todo. Aquí hay dos preguntas que se relacionan porque preguntan, doctor, cuando los pensamientos son malos, ¿cómo quitarlos en la divina voluntad? Y otra que dice, ¿y el demonio puede entrar en nuestros pensamientos ya que puede estar en todas partes? El demonio no puede entrar en tus pensamientos. No tiene la capacidad de entrar en nuestra mente, en nuestro interior, ¿sí? Pero tiene una inteligencia muy grande, ¿sí? Y él, por todo lo que ha visto en nuestra vida, sabe cuáles son nuestras inclinaciones y deduce cuáles pueden ser nuestras decisiones. Por lo tanto, basándose en eso, puede poner ciertas tentaciones, vamos a ponerlo así, para que el hombre, de acuerdo a todo ese historial que tiene, caiga en esto. Pero entrar en mis pensamientos, imposible. Y eso nos lo dice Jesús. Así que no puede entrar en mis pensamientos. ¿Cuál era la otra? Nada más que cuando llegan los pensamientos malos, ¿cómo quitarlos en la divina voluntad? Es tan sencillo y tan simple que a veces pensamos que es una tontería. Perdón por lo de tontería. Pero Jesús le dice a Luisa que cuando le vengan pensamientos, o sea, sí, que son contrarios, simplemente diga, Jesús y María, os entrego el alma mía. Y con eso, claro, se nombra a Jesús y se nombra a María, bueno, el demonio le da, iba yo a decir que le da, no, mejor no digo. Y también se puede darle la vuelta al pensamiento y reparar con eso, o sea, que es sacarle provecho. Claro, así es. Pero el hecho de alejarlo es tan sencillo como eso. Jesús y María, os entrego el alma mía. Y luego hacer lo que dice Alejandro, reparar. Sí, porque yo he visto que cuando le doy la vuelta y reparo, se vuelve un gozo en lugar de una preocupación que tenía por el pensamiento. Uh-huh. Y otra de las cosas, no seguir el pensamiento. Uh-huh. Que ese es el otro problema, ¿no? Dice, el sacramento de la extrema unción solo se debe recibir al final de la vida o cada vez que te sientas enfermo o tengas una operación o un viaje. Bueno, generalmente la extrema unción se coloca, se administra en las personas que están pues ya en la parte final de la vida. Pero también es conveniente usarlo, sobre todo cuando hay algún riesgo de enfermedades graves. Por ejemplo, todo lo que ha pasado últimamente con esta pandemia que hubo. Bueno, los enfermos que estaban graves se les podía ungir. Y eso puede ayudar incluso en la parte física. Cuando se va a someter uno a alguna operación, algún procedimiento quirúrgico, sobre todo de los muy delicados, que en realidad todos tienen un riesgo, pero hay procesos que tienen un riesgo mucho más elevado. Bueno, conviene ponerlo, es una ayuda. Jesús nos dice que es un sacramento, que su función es poner a salvo al alma a costa de lo que sea. Bueno, entonces creo que vale la pena. Así que no es nada más el punto final de la muerte, ¿sí? Y en ese momento, en el punto de la agonía, ya que está la persona prácticamente desahuciada, yo diría, es forzoso ponerlo.
Aquí hay otro comentario. Jesús Hay dice, esos comentarios a veces. no, este está bueno, está bien. Dice, Jesús dice varias veces en el Evangelio, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Por su respuesta, entonces, su voluntad humana no tenía ningún valor, solo la voluntad del Padre. La voluntad humana sin la voluntad del Padre no escoge el mejor camino. Solo Dios, nuestro Padre, nos guía por el camino celestial. Ujú. Sí, ¿Está bien? está bien. Ok. Jesús rehace lo que la criatura debía hacer en su tiempo. Bueno, a eso viene. Hemos hablado ya en varias ocasiones sobre esto. A veces pensamos que la finalidad de Jesús al venir a este mundo es el conseguir el perdón del Padre para todos nosotros. Entonces yo siempre he pensado y digo, bueno, ¿qué se necesita para ofrecer un perdón? ¿Qué se necesita? El arrepentimiento y pedirlo. Querer dar el perdón, ¿no? Al revés, ajá. O sea, de parte de la persona ofendida, pues bueno, de acuerdo, te perdono. Sí, hay el arrepentimiento, como dice Alejandra, o sea, y esa petición de decir, Señor, me arrepiento de haber hecho esto y discúlpame, perdóname, en fin, te perdono. Si esto es así, ¿no les parece como una exageración que el mismo Verbo eterno haya tomado una naturaleza humana, una naturaleza no diferente de la suya, para venir a sufrir lo que sufrió, esa inmensidad de sufrimiento que mientras no nos adentremos en la pasión interna de Jesús, no tenemos idea de lo que sufrió. Si nada más vemos la pasión externa, perdón, pero eso fue un alivio ya al final. Entonces, como que es demasiado que la misma divinidad haya querido a través de su humanidad sufrir todo esto. ¿No parecería como algo ilógico para conseguir un perdón? No, tuvo que venir a rehacer al hombre. Ese es el punto principal. ¿Por qué rehacerlo? Porque el hombre debería de ser el reino de Dios en este mundo. Dios debería de poder vivir su vida junto con cada criatura. Entonces, en el momento que el hombre, el ser humano, se sale de ese plan, empieza a poner en él todo lo contrario de Dios. Dios no puede en un momento dado venir y habitar junto con esa criatura, porque tendría que convivir con el pecado. Tendría que venir a convivir con lo que es contrario a él. Por lo tanto, el hombre se fragmentó en el momento de la desobediencia y en el paraíso. ¿Qué viene a hacer Jesús? Jesús es el único que puede rehacer ese acto. ¿De qué manera? El hombre quita la voluntad divina de él y pone a la voluntad humana por encima. O sea, en la voluntad humana se cruza, le pone una cruz a la voluntad divina. Y pone una vida humana donde debería de haber existido una vida divina. ¿Qué necesitaría hacer el hombre? Lo contrario. Nada más que el problema es que podemos hacer lo contrario por medio de las virtudes, sí, pero no podemos restituir la vida divina que debería de ir en ese acto. ¿Por qué? Porque ya no tenemos vida divina. Entonces el único que lo puede hacer es Jesús, que tiene vida humana, vida divina, naturaleza humana, naturaleza divina, voluntad humana, voluntad divina. Él tiene que tomar los actos de toda la familia humana, tomarlos, sentirlos, vivirlos. Por eso es que dice que se convierte en pecado.
No es el pecado personal, es el pecado de toda la familia humana. Y ahora, con su voluntad humana, unida a la voluntad divina, esa voluntad humana se le cruza a la voluntad de todos nosotros y pone una vida divina en cada acto de cada criatura para reparar al Padre y para darle al Padre la gloria, el amor que deberíamos de haberle dado todos. Por lo tanto, esta es la causa de la que tiene que venir a sufrir tanto. Su voluntad humana lo tiene que hacer unida a su voluntad divina. Entonces, no sé si con esto... Que Jesús rehace lo que la criatura Por debe eso, hacer en su tiempo. Tiene que rehacernos. Quedamos rehechos en Dios, no en nosotros. Eso que quede también muy claro. San Pablo nos da el punto clave. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo que le faltó es que yo me una a lo que Jesús hizo. Siendo así, estamos ya del otro lado. Si no me uno, lo que Jesús hizo tiene validez para el Padre, pero no para mí. Y yo me puedo condenar, aún a pesar de que Jesús rehizo todos mis actos. Doctor, a mi nieto de 14 años, en su escuela le hablan mal de la fe en Dios y se angustia. ¿Qué puedo hacer por él? Lo primero es que es abuela o abuelo. A un niño que está en una escuela donde hay esto y uno como padres, como familia es católico, pues lo primero que yo haría sería sacarlo de esa escuela, definitivamente. Desafortunadamente ya en muchos lados, en muchas escuelas, esto ya es lo ordinario. Ya son raras las escuelas donde no hay este tipo de enseñanza, sobre todo en escuelas públicas. El gobierno está decidido a quitar a Cristo de este mundo. Entonces, simplemente decir, bueno, hay una opción. O busco una escuela católica, pero que sea católica de verdad, no de nombre, de verdad. O lo saco y me dedico a darle escuela en casa, el homeschool. Claro, eso requiere un sacrificio enorme, pero es un sacrificio en bien del hijo, de los hijos. No hay otra forma. Aconsejarlo, bueno, está bien. Llevarlo, sí, pero lo van a estar envenenando en la escuela. Y no tanto los maestros. Ojo con esto, no es tanto el maestro, los compañeros. O sea, aquí tenemos un problema enorme. Yo lo puedo poner en una escuela católica, buena, una escuela buena. Pero yo no sé qué clase de familias son las familias de los niños que están junto con ellos. ¿Qué influye en esa etapa de escuela, tanto del momento de la niñez al momento de la adolescencia? Arrastra más el grupo que la familia. Son raros los jóvenes que prefieren la familia al grupo. ¿Por qué? Porque se tienen que aislar del grupo. Se sienten solos, se sienten relegados, en fin, son incluso, o sea, como pues repudiados, lo que ahora se llama bullying. Sí, hay bullying tanto físico como intelectual, moral. Por lo tanto, no es nada más la escuela, sino son las familias, no los niños. Los niños son víctimas. Los adolescentes son víctimas de las familias. Entonces, exponer a nuestros hijos al victimado de otras personas, en realidad yo creo que es una decisión muy sencilla y al mismo tiempo muy difícil. Creo en Dios, amo a Dios, quiero que mis hijos estén con Dios, los saco de la escuela. No quiere decir no educar,
sino entrar en homeschool. Entonces, aquí se necesitan padres, realmente padres, que amen a sus hijos en realidad y que no quieran para ellos lo mejor en cuanto a educación. Porque casi siempre es eso. Yo a mi hijo lo pongo en tal parte porque ahí lo van a educar perfecto. Tremendo error. La escuela no educa. ¿Sí? La escuela no educa. Lo que educa es la familia. Pero si la familia lo deja a expensas de los amigos que en la escuela, olvídenlo. ¿Qué hacer? Como abuela, solamente aconsejar, decir, aconsejar al hijo o a la hija, no sé de quién sea madre, pero sería lo único. Rogar mucho por él, pedirle a Dios que lo proteja, que lo recubra y nada más. Y si esta persona está viviendo en la divina voluntad, con sus actos le va a enviar luz. Así es. Al chiquito para que sepa. Y a todos los niños, ¿no? Pero es muy triste, en verdad es muy triste. O sea, bueno, ¿qué decir? Bien, terminamos, doctor. Bueno, amigos, pues gracias por haber estado con nosotros y le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias. A Paris. Gracias. Y como de costumbre, sobre todo a ustedes, amigos, que son los que nos motivan para llevar a cabo estos programas. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Gracias, amigos. Y les recordamos que va a haber retiro en Argentina los días 2, 3 de mayo, que las fechas 2, 3 y 4 de mayo del año que viene, 2025, en Argentina. Están ya la información en pantalla para que vayan tomando sus lugares, apartando sus lugares y cubriendo sus cuotas. También les comentamos que va a haber también retiro en Brasil el próximo 26, 27 y 28 de abril del 2025 también. En pantalla también ya están expuestos los informes de a qué lugar se pueden comunicar. Muy bien, y les agradecemos a las personas que nos escribieron desde España, Ecuador, Mérida, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Jalisco, Panamá, Argentina, Portugal, Chile, El Salvador y Francia. Gracias, amigos, hasta la próxima. Hasta luego.